Soy Viviana Vélez Cobo, cartagenera del Caribe colombiano, artista visual, pintora, algunas veces videísta, instaladora también, y he trabajado la danza. Bueno, llevo pintando, mi carrera está por cumplir 50 años, digamos, desde que estoy de alguna forma metida de lleno en la pintura. Empecé a exponer en el año 74, que mi madre llevó un cuadro que yo había hecho por mi cuenta, se llamaba La Procesión, y lo llevó a un salón regional aquí, sin decírmelo a mí ni nada, y le aceptaron el cuadro. Eso fue cuando ganó, creo que, eh, Arnulfo Luna. Arnulfo Luna, Gastón Guillo Lemaitre se ganó alguna mención o un premio con una mujer planta preciosa, un dibujo maravilloso. Y bueno, mi pintura le gustó, le interesó a alguien porque yo había puesto en una esquina y que no vote. Entonces le interesó a alguien de algún político, me acuerdo. Yo estaba en ese momento empezando a estudiar psicología en los Andes. No me había decidido todavía la pintura y estudiaba pintura donde, bueno, dibujo básicamente donde David Mansur, un dibujante magnífico. Y también era muy interesante porque lo introdujo, bueno, me introdujo a mí y introducía a sus discípulos, a sus alumnos, en mucha cosa cultural, ¿no? La música medieval, la historia del arte, de alguna manera, con mucha exquisitez, porque David, que lo quiero mucho, eh, nos transmitió el arte. Aquí antes había estudiado con una barranquillera que se llama Nora Bendaño, pero aquí en Cartagena se llamaba Nora Lennon, como el marido que ella tuvo en Estados Unidos, de quien tiene una hija, bueno, una mujer interesantísima. Fueron mis primeras clases de pintura directamente, pero también dibujo. Tuve mi primera individual aquí en una galería del Banco Ganadero y después en Barranquilla en una galería Libros y Arte, que allá conocí a la gente que estaba haciendo arte en Barranquilla en ese momento. Eran unos pasteles, figuración expresionista, que siempre ha sido un poco lo mío. Digo un poco porque es que siempre la catalogación se queda corta, ¿no? Cuando uno habla de cualquier práctica artística. Entonces, pues esos eran unos pasteles que alguien, algún psicoanalista, alguien me lo quería interpretar. Eran cabezas por una parte y los cuerpos por otra. Eran cuerpos sin caras y cabezas sin cuerpo, la dualidad total. Bueno, y después me metí en la pintura. Entré al primer salón de Marta Traba allá en La Tertulia, donde de alguna manera tuve una mención porque le interesó mucho mi obra, con misterios gozosos, gloriosos y dolorosos. Siempre ha estado presente el tema un poco místico, religioso y espiritual. Hoy en día y hace un tiempo estoy trabajando olas y mares. Bueno, en aquella época, en el año 85, con ese cuadro apareció el horizonte curvo y es como estar uno elevado, ¿no? Mi pintura siempre ha tenido preocupaciones formales, digamos, y otras preocupaciones, otros intereses conceptuales, claro. Hablando de esto, sería la parte que digamos, que inspira mi trabajo de alguna forma, es un pensamiento metafísico, un pensamiento eh, cósmico, diría yo. Y también pues me ha interesado y me ha guiado un interés ecológico, ¿no? Hace rato, por ejemplo, estuve haciendo, recogía chancletas plásticas en las playas. Era basura, pues, no era que la habían dejado los turistas, creo que bajaban por todo el río Magdalena de toda la gente que usa chancletas en Colombia. Y chancletas usadas con las huellas, con todo el color cambiado y el sol cómo cambia ese color. También había una mímesis interesante entre la chancleta y la naturaleza. Bueno, el cuento es que el tema de los plásticos ahora ha vuelto a aparecer a veces en la pintura
y estoy trabajando a veces olas y mares con residuos plásticos. Entonces, bueno, la recolección que tú me preguntabas sobre, por ejemplo, la instalación aquella de el Salón Regional del año 2000, también se llamaba Mar de Leva y había algo de video que era las chancletas in situ en todas las playas, increíble. De pronto una mano recogiéndolas y algo de videíto también del espacio. En ese momento creo que era vídeo, un fondo pictórico, pero toda la basura del mar, ¿no? Me encanta también el tema de esa basura plástica, a pesar de todo, el color. Y el color también ha sido una preocupación cuando hablaba de lo formal en mi trabajo. Color, trazos y el espacio. También siempre me ha interesado la perspectiva de alguna manera y el juego, pues, post-cubista. Bueno, en el año 1989 fui uno de los ganadores del primer premio del Salón Nacional de Artes. Era un contexto donde la pintura en todos los años 80 había estado de renacimiento, ¿no? Entonces mi obra se movió en ese contexto, donde la pintura, la transvanguardia italiana, la mala pintura, digamos, francesa, los grafitis de Nueva York y todo eso estaba funcionando y yo estaba permeable a todo aquello. Había estado estudiando en Francia en la Escuela de Bellas Artes en el año 85 y entonces, bueno, todo eso había bebido y pues sí, siempre bebiendo como hizo la pintura de ese momento en la historia del arte, ¿no? Era un verse a sí mismo de la pintura. Y en ese momento mi cuadro se llamaba La dificultad inicial, donde yo estoy pintando y estoy metida en la obra, que es una situación en la que de alguna manera de reflexión y donde estoy diciendo que también creamos nuestro espacio vital. Estoy metida dentro de la obra, es el diálogo que existe entre el pintor y el espacio pictórico y entre ese espacio pictórico y la realidad, ¿no? Esa realidad que va a ocupar el espectador después. Cuando yo me retrato, por ejemplo, mirándome a mí misma, como dicen en cine, en cámara, en subjetivo, mirándome así, no se me ve la cabeza. Entonces, de alguna manera, y después cambia el punto de vista, que digo yo que es mi herencia del cubismo, y ya pinto el brazo con la brocha así, porque estoy mirando así, y después miro para arriba, o miro para los lados, bueno, y ahí en ese cuadro hay muchos puntos de vista, pero la cabeza, el resto de esa persona que está ahí metida de protagonista, está fuera, ¿no?, del espacio pictórico del cuadro. Entonces eso pues a mí me parecía interesante, ese tema que ya lo han planteado otros pintores, ¿no? Muy bien planteados, como por ejemplo todo ese de diálogo el pintor este de las meninas, Diego Velázquez, con el espectador, ¿no? Y él metió en el cuadro y las miradas y lo que no hay en el cuadro está afuera. Bueno, eso me interesaba. Me interesa el tema del paisaje y de estar inmersa en el paisaje. Bueno, entonces eso fue todo lo que sucedió en ese salón. Como te digo, pues creo que tuve la suerte de estar en el momento justo con la pintura. Interesantísimo el tema de la fotografía y el video. Yo, de alguna forma, nunca he buscado la fotografía como base y fuente para la pintura. Sin embargo, me haya atraído el tema del video. Bueno, en la perspectiva clásica, te hablaba de la pintura, que me interesaba la perspectiva. Claro, hay un punto de vista, ya viene después el cubismo y otras culturas que tienen otros puntos de vista. Y a mí me interesaba varios puntos de vista porque definitivamente, y yo lo digo, una cámara y una Handycam, una cámara de manos pequeña, se mueve muchísimo más que el pintor. Entonces, a mí eso me descubrió una cantidad de puntos de vista interesantísimos. Y bueno, tuve la oportunidad de asistir a un curso de cine que me metió ya de una vez en el lenguaje de plano a plano y de
las distancias de la cámara y todo eso, y el pensamiento ese de cuadro a cuadro, bueno, lo que acabo de decir, pero digamos del tiempo, ¿no? Interesante, que ya yo de alguna manera lo había vivido con la danza, el tiempo y el tempo en el teatro cuando uno se está presentando, que siempre es más lento que el de la realidad, digamos. Entonces en el cine pasa un poco eso, y todo eso me ha parecido fascinante. Me conseguí una camarita no digital, anterior, de estas, ¿cómo se llama? En el año 95, que estaba yo muy próxima a Raúl Gómez Hattin, y entonces fue maravilloso filmarlo a él de una forma muy tranquila y muy cine realista, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto de que hicieron estos hermanos de Dinamarca? Como, bueno, todo ese realismo en cine, el tiempo real y todo eso. Detenerse, poder hacer el zoom y mirar lo pequeño, ¿no? Agrandar lo pequeño, coger el detalle, coger el movimiento de la luz. Me acuerdo que él estaba acostado en una hamaca, moviéndose, y la luz que entraba por la puerta entreabierta, esa luz se movía de la cama a la hamaca. Y era un juego maravilloso de luces que como pintora también siempre me han interesado esos juegos naturales que se dan en la cotidianidad, cuando uno menos piensa, una sombra inesperada, un reflejo que tú no te esperabas, y así. Bueno, entonces con el video eso. Y a Raúl, pues tuve la oportunidad de tomarlo en momentos de él muy efusivos, en su hotel, en ese momento, en su espacio. También caminando un poquito por ahí, por Getsemaní, y después estuvo aquí en mi casa cantando, que él era un gran cantador. Y hasta bailando lo encuentro yo en la hamaca. Bueno, era un ejercicio también estético por mi parte, porque yo estaba muy presente en el tema de las tomas y de cómo lo cogía en zoom o lo cogía en plano general o plano medio y ese tipo de cosas, ¿no? Yo estaba muy metida en eso. He hecho varios vídeos y muy contenta con ellos, como por ejemplo uno que le hice a María Teresa Encapién, basada en su obra que se llama, que ganó un Salón Nacional de Una Cosa es una Cosa, de cómo ella va distribuyendo y va haciendo el performance con las cosas cotidianas de su casa, ¿no? Los elementos de su casa. Y entonces fui a su casa donde ella vivía en la Sierra Nevada. Empecé por filmar mi caminata hasta allá, que son 2 horas para subir, y me iba filmando los pies descalzos en el barro y tal. Y después la llegada, y después ella haciendo su casa, organizando su cama, el toldo, no sé qué, todo fue precioso. Entonces yo me ocupaba mucho de hacer edición en cámara, saber cuadro a cuadro, y antes de eso hacer un guión gráfico y todo ese cuento. Pues así he hecho unos cuantos videos y otros que son unos registros que aún no han tenido, digamos. Pero por ejemplo participé en una exposición que en Bogotá se llamó Moda, Arte y Vestido, y entonces participé con un video que fui a hacer en La Boquilla, y resulta que yo voy a hacer ese tema allá en el kiosco del Boni donde estaba la gente bailando, y yo me metí a bailar, a tomarlos muy de cerca, los vestidos y las modas. Pero antes de llegar allá veo a una chica preciosa, una mulata, caminando con un vestidito que era un Mondrian. Y así empieza mi video. ¿Cómo te parece? Comiéndose una colombina o algo así, va caminando con un Mondrian en la boquilla. No, yo creo que nada más esa imagen valía todo. Ese video creo que se me ha perdido porque se lo presté a alguien por allá en España una vez y que después no lo... Le llamé Para Amantes de Ochun. Y una vez pinté a Ochun, y Ochun es la diosa yoruba del amor y del baile. El baile también siempre ha estado presente en mis trabajos. El movimiento, ¿no? Colombia, potencia de la vida.